El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Es un gran privilegio poder estar en esta hora compartiéndole el mensaje de la palabra de Dios. Mensaje que trae cambio y trae vida. Hoy hablaremos sobre toda sabiduría y toda prudencia. Nuestro título, Toda sabiduría, toda prudencia. Escribíamos para las redes que el versículo 7 y 8 se encuentran tres conceptos que resumen la fe cristiana. En primer lugar, la redención. En segundo lugar, el perdón. Y por última o tercera característica o concepción, hay sabiduría y hay prudencia. Déjeme decirle que estas palabras, tanto sabiduría y prudencia, han sido buscadas por el hombre desde los griegos, en la edad de Aristóteles, Platón, entre otros, ya que ellos dicen que si una persona posee sabiduría y prudencia, es una persona equilibrada en la vida. Pero vamos a orar para iniciar esta predicación, donde le pedimos a Dios que nos dé la sabiduría, el conocimiento, para que tú puedas crecer en la palabra de Dios. El único objetivo nuestro es que tú crezcas en la palabra de Dios. Cuando tú crees en la doctrina, creces en ella, tu vida es otra, tu vida cambia, tu vida se transforma, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Padre, gracias por permitirnos llegar a miles y miles de personas para compartir tu palabra. Creemos que tú eres un Dios poderoso, eres un Dios abundante, eres un Dios rico en misericordia, en verdad y en justicia. Pedimos tu presencia, porque tu presencia es la que cambia nuestra vida. Tu presencia es la que llena nuestros corazones. Tu presencia es la que da un rumbo diferente a nuestra existencia. Y ya no nos sentimos solos, ya no nos sentimos abandonados, porque tú estás con nosotros. Hoy pido tu presencia, que toda cosa contraria, que todo espíritu contrario, que toda mentalidad contraria al de tu palabra pueda salir de las mentes de cada uno de los que me ve, y así podamos entender y comprender las verdades de tu palabra, poder entender las verdades del Evangelio. Hemos clamado, hemos pedido tu dirección en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos venido avanzando lentamente sobre la carta a los Efesios. Hoy nos corresponde empezar a estudiar el versículo número 8. La traducción Reina Valera hace la división de los capítulos y los versículos. Y muchas veces entendemos al poder leer un versículo que es el inicio de una nueva idea. Abre tu Biblia en Efesios o lee en pantalla capítulo 1 versículo 8. Dice la Biblia que hizo abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Pareciera que esta sabiduría y este discernimiento Dios da al creyente. Pero déjeme decirle que no es así. Esta sabiduría y este discernimiento tienen que ver con el plan de Dios. Porque toda sabiduría y toda prudencia
fue la que Dios derramó en su plan, el plan de salvación, el plan de redención. Para hacer una idea de lo que el apóstol nos está diciendo, leamos Efesios capítulo 1, versículo 3 al 9. Efesios 1, 3 al 9. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Sin duda alguna, la sabiduría y la prudencia se atribuyen al plan que Dios ha trazado en la salvación del hombre. La Biblia, el mensaje, nos da un concepto claro, esta traducción de la Biblia, acerca de nuestro tema para ir entrando en materia. Y dice así, Efesios capítulo 1, y ahí se me olvidó la cita, Efesios capítulo 1, versículo 7 al 10. Biblia, el mensaje. Escribamos para que luego no se olvide. Biblia, el mensaje. Dice así: gracias al sacrificio del Mesías, su sangre derramada sobre el altar de la cruz, somos un pueblo libre, libre de penas y castigos, acumulados por todas nuestras fechorías. Y no solo apenas gratis, abundantemente gratis. Pensó en todo, proporcionó todo lo que pudiéramos necesitar y nos contó los planes que tanto le gusta hacer. Él lo presentó todo ante nosotros en Cristo. Un plan a largo plazo en el que todo sería reunido y resumido en Él. Todo lo que está en lo más profundo del cielo. Todo lo que está en el planeta Tierra. Así que, sin duda alguna, nos estamos enfrentando a la sabiduría y el plan de Dios. Para que tú te hagas una idea, recordemos qué pasó con Melquisedec. ¿Recuerda usted la historia de aquel muchacho que quedó cuadrapléjico debido a la muerte de su abuelo? Cuando supo la nodriza que le cuidaba que había muerto Saúl, rey, salió corriendo y dejó caer al muchacho. Este quedó cuadrapléjico. Luego David, en su reinado, se acordó de que había un muchacho familiar de Jonathan y pregunta: ¿queda alguien de la casa de mi señor el rey Saúl? Y alguien le dice sí, pero hubo temor porque no se sabía la reacción del rey David. Y le hablaron acerca de Melquisedec. Este muchacho que no podía valerse por sí mismo, que debería haber asumido el rey, no lo pudo
porque Dios había quitado de la casa de Saúl el reinado sobre Israel. Y fue así que se mandó traer por parte del rey David, y se hizo que se sentara y se diera todos los honores que le corresponden a un miembro de la realeza. Quizás es algo inaudito, y muchos hablan del corazón de David y hacen referencia a su forma de que él pecaba y pedía perdón, lo hemos dicho, pero hoy debo decir que no es así. El corazón de David, conforme al de Dios, es este, que llama a alguien que no merece, que ha sido quitado sus privilegios, sus derechos, y sin nada que haya merecido, se le restauran. Y esto es lo que Dios ha hecho en la cruz del Calvario por ti. Muchas personas piensan que el Evangelio es religión. Lo asocian con la religión, porque en el hombre ha habido un vacío que lo ha querido llenar a través de los ídolos. Y los ídolos le han llevado a la religión. Y la religión le ha supeditado su mente a amarrar una cadena, sujetarle y no dejarle avanzar más de lo que la religión considera que debes avanzar. Y esto no es sabiduría y prudencia de Dios, en ninguna manera. Dice el comentarista Barclay que Efesios capítulo 1, versículo 7 y 8, que aparece como Efesios 7 y 8, dice lo siguiente: porque es en quien tenemos una liberación que costó su vida. En él hemos recibido el perdón de los pecados que solamente podía otorgarnos la magnificencia de su gracia. Una gracia que él nos dio con abundante provisión y que nos confiere toda sabiduría y toda prudencia. En primer lugar, déjeme decirle que estos versículos nos hablan acerca del primer paso que Dios opera en el hombre, que es darle libertad. La liberación de todo aquel que se acerca a Cristo es, en otras palabras, redimirle. Proporcionar redención a quien cree en él. Es lo primero que Dios hace. Y este concepto nace bajo el concepto en los tiempos del apóstol, cuando se le daba libertad a un esclavo. Se compraba un esclavo en el mercado, se le dejaba libre, se pagaba su precio y se le compraba, en otras palabras, su libertad. También muy comúnmente a un prisionero de guerra que estaba bajo una condición que le hacía a su vez ser un incapaz de poderse liberar por sí mismo, ya que su condición, su castigo, frenaba su accionar. Aunque se supone que era una persona libre, el ser esclavo le había hecho ser eximido de su libertad. En otras palabras, para ir terminando, es como cuando alguien tiene en una jaula a un pajarito, y ese pajarito, en contra de su voluntad, está sumido bajo unos barrotes que le impiden el gozar, el volar, el desplazarse de un lugar a otro, porque alguien le tomó y le dejó cautivo. Fuera de ello, le colocó un candado para que nadie pueda abrirle la jaula o la puerta
y así él poder obtener su libertad por sí solo. Eso fue lo que pasó con el hombre en el huerto del Edén. Adán nos dejó prisioneros, nos dejó atrapados, nos dejó bajo la muerte, y la muerte es la separación de Dios. Pero Cristo libera al hombre. Cristo atrae al hombre. Hay cosas que al hombre le atraen, pero una vez le atraen, a la vez el mismo hombre las repela porque sabe las consecuencias que le pueden acarrear. Y esto es lo que a uno muchas veces le duele cuando ministra una consejería. La persona quiere oír lo que la persona quiere oír. Y la persona quiere que se le diga lo que ella tiene en mente y lo que ella considera que se debe hacer, pero busca a alguien que le avale, alguien que le diga, sí, estás bien. Pero déjame decirte que esto no es sabiduría ni prudencia que Dios, en su infinito amor, ha mostrado bajo el plan de salvación y de redención que ha trazado para el hombre. Sabiduría y prudencia que ha manifestado a todos aquellos que encuentran libertad en él. Lo segundo que nos muestra, para poder entrar en materia, es el perdón. El perdón. Todo el mundo sabe que está asediado cada día por el pecado. O si no, no habrían personas que hoy casi ya no se ven, pero en la antigüedad se veían cargando su camándula. O quizás cuando tú pasas por un cementerio te estás haciendo la confirmación, la cruz, etcétera. O cuando tú pasas por algún lugar y ves algún ídolo, sientes cierta reverencia. Esto quedó inyectado en el hombre por causa del pecado. Porque si el hombre no supiera que es un pecador, no habrían ídolos. No habría religión. Porque la religión termina llevando cautivo a la persona, condicionando a la persona, y máxime que Dios ha colocado en el alma de cada persona las siguientes palabras. Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Esto está grabado en la mente del niño más pequeño hasta el viejo. Nadie puede escapar a su propia conciencia de culpabilidad. Nadie puede escapar a esa conciencia de culpabilidad, y menos vivir sin el constante temor que le hace satisfacer su necesidad de la religión o acudir a un dios o dioses, ya que el sentimiento de culpa no ha estado más lejos de usted, porque está en usted mismo. Pero Cristo nos da el perdón, la paz que tú necesitas para saber que esa muerte que se causó por causa de Adán, en él hay vida. Y que por consecuencia de esa muerte se cometieron errores y pecados. Pero al venir tú a Él, Él te limpia y te redime de esos pecados, para que puedas encontrar lo tercero, sabiduría y prudencia en su plan
de salvación. La sabiduría, la prudencia, palabras las cuales son buscadas por el hombre. Y vuelvo y te repito, desde tiempos antiguos, el hombre ha escrito mucho sobre él. Tanto así que se decía que si una persona lograba obtener estas dos, sabiduría y prudencia, su vida sería equilibrada. Y solo Cristo puede darnos las dos. Solo Cristo puede dar sabiduría y prudencia al encontrar en Él el plan de salvación que Dios ha preparado a través de los siglos de los siglos. Y esta discusión es antigua. Vamos a la Escritura. La Biblia lo registra, y lo registra el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 21. ¿Qué dice la Biblia? 1 Corintios 18, 21. El mensaje que señala a Cristo en la cruz parece una pura tontería para aquellos empeñados en la destrucción, pero para aquellos que están en el camino de la salvación tiene perfecto sentido. O sea, hayan sabiduría y prudencia. Esta es la forma en que Dios obra y resulta ser la más poderosa. Sabiduría y prudencia. Está escrito: le daré la vuelta a la sabiduría convencional. Expondré que todos los llamados expertos son unos chiflados. Entonces, ¿dónde se puede encontrar a alguien verdaderamente sabio, verdaderamente educado? O sea, alguien sabio y prudente, verdaderamente inteligente en estos tiempos. ¿No ha puesto Dios todo esto como una tontería pretenciosa? Dado que el mundo, en toda su elegante sabiduría, nunca tuvo ni idea de cómo conocer a Dios. Dios en su sabiduría se deleita en usar lo que el mundo considera tonto: la predicación entre todas las cosas, para llevar a aquellos que confían en Él al camino de la salvación. Así que podemos ver por la Escritura que solo aquel que cree en Cristo haya sabiduría y prudencia. Y es una discusión de siglos. Siglos. Miremos otra, ahí mismo, el versículo 22 al 25, para terminar con el 26 al 31. Leamos qué dice 1 Corintios, capítulo 1, volví otra vez, capítulo 1, versículo 22 al 25. Dice así: mientras los judíos claman por demostración de milagros, y los griegos buscan sabiduría filosófica, y ya lo vamos a ver. Sabiduría filosófica, nosotros seguimos proclamando a Cristo crucificado. O sea, la sabiduría y la prudencia está en el plan de Dios, Cristo crucificado. Los judíos tratan esto como un antimilagro, y los griegos lo hacen pasar por absurdo. Pero para nosotros, que somos llamados personalmente por Dios mismo, tanto judíos como griegos, Cristo es el milagro y la sabiduría supremos de Dios, todo en uno. O sea, sabiduría y prudencia. La sabiduría humana es tan pequeña, tan impotente, comparada con el aparente absurdo de Dios. La fuerza humana no puede empezar a competir
con la deidad de Dios, con la debilidad de Dios. La fuerza humana no puede empezar a competir con la debilidad de Dios. ¿Cuál es? Sabiduría y prudencia. Y sigamos leyendo ahí mismo, 1 Corintios, capítulo 1, 26 al 31. Te digo todo esto para que tú me puedas entender los siguientes aspectos filosóficos y teológicos que ha tratado el hombre de indagar. Dice, miren bien, amigos, ¿quiénes eran ustedes cuando fueron llamados a esta vida? No veo a muchos de los mejores y más brillantes entre ustedes, ni a muchos influyentes, ni a muchos de familias de la alta sociedad. ¿No es obvio que Dios eligió deliberadamente a hombres y mujeres que la cultura pasada pasó por alto? Explotada y abusada, eligió a estos, nadie, para exponer las pretensiones huecas de los alguien. Eso deja bastante claro que ninguno de ustedes puede arreglárselas tocando su propia bocina ante Dios. Todo lo que tenemos, pensar correctamente y vivir correctamente, borrón y cuenta nueva y un nuevo comienzo, proviene de Dios a través de Jesucristo. Por eso tenemos el dicho, si vamos a tocar la trompeta, toca la trompeta para Dios. Aleluya. Aristóteles buscaba la sofía y lo definió como el conocimiento de las cosas más preciosas. ¿Lo confirma la Biblia? Sí. Ellos, los griegos, buscaban la sabiduría. Para Cicerón, sofía era como el conocimiento de todo lo divino y lo humano, dándole una correspondencia a la inteligencia investigadora. Para los griegos, sola era la respuesta a los eternos problemas de la vida y de la muerte, de Dios y del hombre, del tiempo y de la eternidad. Aristóteles habló de la phronesis, la prudencia, y la definió como el conocimiento de los asuntos humanos y de las cosas que eran necesarias planificar. Para Plutarco, phronesis lo definió como el conocimiento práctico de todo lo que nos concierne. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.